nos ponemos muy serios porque comienza la investigación. Usted puede participar. Vamos a ir descubriendo cosas de verdad en tiempo real prácticamente. Este equipo está trabajando a tope para saber la verdad de este ser, en torno a esta figura extraterrestre o momia de un niño. 1,17 metros de estatura, esa cabeza bombada, ese cráneo macrocefálico realmente, esas manos que aseguran los investigadores tienen forma casi icónica, esos brazos cortos, esa ausencia de costillas. ¿De qué estamos hablando? Comienza la investigación especial en Cuarto Milenio. Para demostrar a la humanidad, más allá de cualquier duda, que la visita extraterrestre es una realidad. Por eso, presentar 2 diapositivas, 2 transparencias, donde aparece un ser de características no humanas, resulta tan importante. Les aseguro que la próxima media hora, aproximadamente, va a ser apasionante, porque es una investigación en vivo. Una investigación donde van a ir viendo cosas, donde pueden ser detectives como nosotros. Nos hemos encontrado con un escándalo enorme, con una noticia que era increíble, fascinante para el seguidor del misterio, y es la prueba definitiva de la existencia de extraterrestres, la recuperación de unos restos en el famoso caso de Roswell, Nuevo México, 1947, que ustedes seguro ya se saben de memoria. Esto era como un último salto mortal. Y por eso todo el equipo realmente, en una situación que de verdad nos parecía casi un culebrón, hemos ido investigando en las últimas horas. Seguro que aún quedan cosas por contar, pero lo que sabemos hasta este momento, la verdad entre comillas que hemos atenazado, ustedes la van a conocer en tiempo real. Invitados de excepción, sobre todo nuestro querido amigo, el profesor Miguel Botella, Departamento de Antropología, Universidad de Granada, un clásico donde los haya. Yo me atrevería a decir que quizá la persona en este país que más sabe de momias. Miguel, bienvenido una vez más, gracias. Buenas noches, un placer. Es un placer tenerte aquí, tú lo sabes. Y nos va a dar su perspectiva precisa y científica. Tiene mucho que contarnos Miguel Botella. Javier Sierra, compañero, buenas noches. Muy buenas noches, Iker. Un impacto enorme, mundial. Tremendo. Quizá en España no hemos sido conscientes y me gustaría que nos contases en titulares cómo ha sido el boom y que lo haga el autor que mejor ha estudiado Roswell, seguramente, en el mundo. Yo realmente no pensé que esto volvería a suceder, porque hace 20 años, en 1995, todos los medios de comunicación del mundo estuvieron muy pendientes de algo que nos recuerda a esta situación, la filmación de unas presuntas autopsias realizadas a un cadáver de aspecto extraño que habían aparecido también de manera muy sui generis y que habían terminado en las pantallas de los televisores de todo el planeta. Aquellas autopsias, las autopsias conocidas como de Ray Santilli, porque fue el productor que las dio a conocer, terminaron desinflándose cuando en 2006 el propio Santilli admitió que habían sido una falsificación, que lo que había intentado era, dijo para salvarse, recrear unas imágenes reales que a él le confiaron y que al abrir las latas donde estaban esas películas se deshicieron. Falsa película, mala excusa, el tema quedó realmente muy por debajo de las expectativas que teníamos. Y ahora, 20 años justo después. Exacto, 20 años justos después aparecen estas 2 diapositivas, pero a diferencia de aquel episodio, en esta ocasión se hace una gran puesta en escena. La puesta en escena tuvo lugar el pasado 5 de mayo en el Auditorio Nacional de México. Se convocaron 7.000 personas que estuvieron allí presentes durante casi 4 horas esperando ver la revelación de estas imágenes, y a partir de su presentación en aquel foro empezaron a ser enviadas por los medios de comunicación, por las redes sociales a todo el planeta para que todo el mundo opinara de ellas. Y es ahí, cuando hemos visto las imágenes en alta resolución, cuando ha empezado la investigación de qué podía haber detrás. Se empieza a examinar con lupa las diapositivas que ustedes ya están viendo y que se conocen perfectamente. Es un ser de pequeño tamaño, es verdad que impresiona la imagen, ¿no? Está en una vitrina. Nosotros hablamos de esto hace un par de meses, cuando se dan a conocer, y nos extrañaba la posición que un ser se presente con esa especie de telares o de paños por debajo, que haya un cartel, que esto es muy importante, que no se lee. Aquí tenemos la diapositiva y aquí ceñimos todos la mirada. Se incorpora Javi Pérez Campos, que ha ido en busca del museo perdido. La odisea es maravillosa. Javi, buenas noches. Buenas noches. Y Carmen, de nuevo buenas noches, porque yo creo que esto ha sido increíble. Estamos ya, bueno, no vamos a adelantar acontecimientos, pero creemos casi saber quién es este personaje. Creemos incluso... ¿Humano o extrahumano?
ponerle nombre, tal y como le han puesto los documentos a los que hemos llegado, a los que hemos accedido y que son los que más nos acercan a la descripción de este pequeño. Bueno, vamos a hacer una cosa. 2 diapositivas, Javier, que aparecen descontextualizadas y que, muy brevemente, por favor, ¿por qué se relacionan con el tema Roswell? ¿Por la época? ¿Por la procedencia? ¿Por qué estas 2 diapositivas se presentan al mundo como la evidencia de los tripulantes? Que todos estamos de acuerdo en que algo tuvo que pasar en Roswell, pero ¿por qué relacionan estos hechos? Porque si no se hubieran vinculado al caso Roswell, estas imágenes apenas hubieran tenido ninguna trascendencia. Lo que muestran parece ser un cuerpo en un museo, en una vitrina, que podía estar en cualquier lugar y probablemente, con toda seguridad, una momia arqueológica, ¿no? Y son de la época. Sí. Pero aquí viene la historia interesante. Esto aparece en una casa de Sedona, en Arizona. Es una casa ya vacía, abandonada, que va a ser puesta a la venta y una agente inmobiliaria parece que es la encargada de vaciarla. Había pertenecido a un matrimonio formado por un geólogo y una abogada, que pasaron los años 40 y 50 viajando de aquí para allá, trabajando para prospecciones petrolíferas en Nuevo México, en Colorado, en Arizona. Se movieron mucho. En ese legado que deja esta familia, que no tiene hijos, aparecen una colección de diapositivas, de muchas diapositivas. Algunas de ellas muestran al matrimonio, otras muestran a personajes de la vida pública de aquella época. Aparece incluso el general Eisenhower antes de ser presidente de los Estados Unidos, o actores como Clark Gable. Y en una de esas cajas, dentro de una de esas cajas de diapositivas, apartadas, cubiertas por un papel, hay 2 diapositivas que se han dejado al margen. Esas 2 diapositivas no se encuentran inmediatamente. La casa se vacía en el año 98 y en 2008 esas diapositivas se desenvolverán, alguien las mirará, verá que es algo extraño y ese alguien lo pone en comunicación de un periodista, Adam Dew, que ve una oportunidad probablemente de hacer negocio. Ese periodista piensa que eso es un alienígena y se va en busca de 2 investigadores que han estado estudiando durante mucho tiempo el caso Roswell. Les presenta esas imágenes como quizá uno de los extraterrestres de Roswell. Y sorprendentemente, esos 2 especialistas ven que ahí puede haber algo y creen que eso es del caso Roswell. Lo intentan vender a varias televisiones sin éxito. Cualquiera que vea estas imágenes sabrá por qué. Un extraterrestre en una vitrina, en un museo, con una señora mirando detrás. Es como patético realmente, ¿no? Pero finalmente aparece en escena Jaime Maussan, de México, que ha protagonizado ya otras presentaciones de otras criaturas falsamente alienígenas anteriores. Nunca con este revuelo. Nunca con esta... 7.000 personas, Auditorio Nacional de México y forenses. Sí, sí. Él, que aseguran que eso es lo extraño. Él monta todo un espectáculo, ¿no? Una enorme presentación donde participan efectivamente forenses que presentan sus informes y participan estos investigadores para dar credibilidad. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues lo que ha pasado es lo que probablemente tendría que haber sucedido antes si estas imágenes se hubieran divulgado de manera más abierta, que al verlas uno empieza a sospechar. Vamos a ir con las sospechas, Javier. Perfecto el resumen para que todos tengamos la idea del enorme revuelo, quizá excepto en España. Y Cuarto Milenio, muchos pensarán que va a vender esto con extraordinario misterio. Lo que hemos querido es llegar a la verdad. Es que la verdad es tan fascinante. Esto es de novela, de verdad. Miguel Botella, como experto en momias, y tiene el informe del forense ahí. Es un impacto cuando nosotros en el programa hermano nuestro, Milenio 3 en la SER, escuchamos, entrevistamos a los forenses y argumentan que eso no es humano, que tiene una serie de anomalías. Una mano, dicen, casi cónica, una serie de costillas que faltan y que realmente eso es extraordinario. Bien, ¿qué ve Miguel Botella en este ser, en estas imágenes? Bueno, pues yo quiero empezar diciendo que a mí todo esto me parece absolutamente una fábula. A mí me parece una fábula porque a mí no me cabe la menor duda que esto es un niño momificado, un cadáver de un niño momificado de manera natural. Ahora bien, está hecho hay un informe aquí muy prolijo, muy grande, en el que en realidad son 3 páginas las que, porque el resto es nada más que descripciones de otras cosas, pues está hecho a instancia de parte, es decir, que un Instituto Nacional de Ciencias Forenses, que no es un instituto oficial, que es una entidad privada particular, elabora un informe en el que
Bueno, trata de, dice, determinar si la morfología de la imagen es de compatibilidad humana, y después el segundo objetivo es si la anatomía de la imagen es de morfología humana, que es lo mismo, y finalmente la conclusión es que aquello dice que es compatible con un homínido. Caramba, ¿con quién puede ser? Pues con un humano. Y todo lo demás, pues, es un poco darle vuelta al mismo tema. Pero que es un humano. ¿Y tu informe personal, si tuvieras que hacerlo a ojo de buen cubero, casi con la experiencia de haber estado en cientos de excavaciones, eso es un niño momificado de cierta edad? Podéis hacer casi la ficha, ¿no, Miguel? Sí, la verdad, las fotos no son nada buenas, como se puede ver, ¿no? Pues están desenfocadas. Pero, vamos, a mí no me cabe la menor duda que se trata de un niño momificado, momificado de manera natural, es decir, deshidratado por efecto del calor. Básicamente, yo creo que sí, que será por eso. Esa coloración que tiene, la característica, absolutamente característica de los personajes momificados, de los seres humanos o de cualquier cuerpo momificado, y nada más. Es decir, yo suena totalmente a muchas que tú has visto. Es más, tú nos has mandado algunas de tu laboratorio de Departamento de Antropología, y hay algunas que tienen cierta similitud. Pero bueno, absolutamente. No, si, no, es que no entiendo, Miguel, entiendo de dónde ¿cómo es viene esta posible polémica? que alguien en México, que es un país que tú conoces perfectamente, que sabe mucho de momias, que esto no pasa, bueno, momias es que hay en todo el mundo, claro, pero que en un país tan tradicionalmente ligado al mundo de lo trascendente y las momias y los ritos de entrenamiento, ¿cómo sacan? Es que es lo sorprendente, ¿no? Pues seguramente. ¿Qué hay de extraordinario en esta foto? En absoluto no hay nada extraordinario, no hay nada extraordinario. Eso porque no lo ha visto ningún especialista, porque no lo ha visto ningún conocedor de este tema, que tampoco es necesario. Miguel, una de las cosas que decían los forenses mexicanos es, por ejemplo, por analizar caso por caso, ¿no? Los ojos de la criatura están inusualmente bajos, decían. ¿Tú los aprecias así? Yo no, yo lo veo perfectamente normal. También es verdad que en este informe se habla de tantas cosas que ahí no se ven, que bueno, pues... Dice que no tiene codos, por ejemplo, que no tiene codos. Bueno, pues yo es que no le veo ni que tenga codos ni que no los tenga, en realidad. Pero claro, también dice, por ejemplo, que tiene la frente muy abombada, como es lógico en un niño, es que eso no tiene otra, o que tiene el cráneo inusualmente grande, que tampoco es cierto. También dice que tiene el tórax abierto y que han hecho una autopsia. No es verdad, el tórax está hundido de esa manera porque es la manera característica típica de que cuando se secan, en definitiva, los cuerpos, las partes blandas, los órganos internos, se lisan, se destruyen y finalmente queda pegado. Así que eso es lo que tiene 6 costillas. ¿Dónde le faltan costillas a esta criatura o es que estarán ahí debajo? No le faltan costillas en absoluto, tiene todas las costillas. Yo le veo las verdaderas, las falsas, se las estoy viendo perfectamente. Contarlas, pues claro, si aquí contamos, a lo mejor solo se le ven 6, pero porque no le estamos viendo la parte superior del cuello. O sea, yo creo que tu informe es demoledor, Miguel, y hablamos seguramente de la autoridad en momias, lo repito, y cualquiera puede acceder a la biografía y al currículum extensísimo de Miguel Botella a nivel científico. Es tan demoledor porque es tan sencillo, es decir, en ningún momento tú te has pensado que puede haber algo anómalo, ¿no? Que lo ves con la normalidad. Claro, había un cartel, y el cartel no se veía. Nos contaron, Miguel, y ahora luego en una siguiente aproximación vamos a intentar saber quién era este individuo, cuál fue su vida. Hay un cartel que estamos viendo que, como ven en la fotografía, no se veía nada. Claro, entonces, la presentación mundial era quizá una instalación, lo que nos vendían era, en la que se mostraba este ser, en unas vitrinas un tanto acondicionadas así rápidamente, a los altos mandos de la Fuerza Aérea, que estaban viendo esa criatura tan extraña. Esa mujer con un vestido podía ser algún tipo de enfermera, alguien en esa especie de lugar de campaña, en las fechas, año 47, donde ocurre el accidente de Roswell. Y aquí empieza la increíble historia del cartel. Un cartel que fija la atención de todo el mundo y que ahora, Carmen, con un proceso digital, se ha podido leer. Hay que mencionar, hay que decirlo, a un investigador español tenaz como pocos, José Antonio Caravaca, que, digámoslo así, compinchado con un sinfín de investigadores de otros países, inician, sospechando de que hay gato encerrado, una investigación multidisciplinar. Y esto, ojo, porque es el nacimiento de un nuevo tipo de investigación global. Ellos se ponen a trabajar y acaban descifrando ese cartel sin nombre, ese cartel enigmático, que se nos presentaba como algo borroso. Pues sí, gracias a un software de desenfoque que lo que hace es
enfocarte la imagen, intentar ese desenfoque que se ha producido con la cámara, hacerlo enfocado para ver qué es lo que pone. Gracias a José Antonio Caravaca y un equipo que ha trabajado con él, se ha podido identificar que pone que es la momia de un niño de 2 años. Hay también unas líneas en las que se cita un nombre que en un principio no se puede leer. Está puesto como XXX porque no llegan a la conclusión de quién es ese hombre que ha donado esa momia, porque es como una donación, pone que es como una donación de un tal señor, del cual no se sabe su nombre, y que tiene además una serie de envoltorios de algodón que son sobre los que está el niño. Y San Francisco, California. Exacto. Quédense con el cartel, por favor. Pero sin el nombre. Que encima todo esto es de novela, porque el cartel desenfocado, sin el nombre, es verdad que todo genera... queremos saber quién es este ser, que yo creo que muy a su pesar se ha convertido en portada de muchos periódicos del mundo, ¿no? Y aquí empieza una odisea que les va ya a sorprender. Protagonizada por Santi Camacho, Diego Marañón, bueno, todo el equipo, ¿no? Hemos estado queriendo saber. Javi, en busca del museo perdido. Vamos a ver algo que les va a sorprender muchísimo, a mí me pone los pelos de punta, de verdad. Sale el rumor, gracias a Caravaca, Bragalia, varias personas, sale un término que nos puede sonar a nada, excepto Miguel Botella, luego nos contará. Mesa verde. Sí, ese es el primer término que sale cuando ya se empieza a confirmar toda la historia de la momia, porque claro, al principio por parte del equipo es tomada con absoluta reticencia, ellos no quieren aceptar ni admitir que pueda tratarse de una momia, sin embargo... Ellos hablan de la gran prueba de la existencia extraterrestre de Roswell. Claro, efectivamente, pero es al final cuando, por ejemplo, Bragalia, que es uno de los investigadores que defiende más fervientemente pues la autenticidad de este ser presuntamente extraterrestre, pues él asegura en un momento determinado pues que bueno, que podrían estar equivocados efectivamente, y la siguiente reacción es la de dar ese nombre del museo de la zona del Parque Nacional de Mesa Verde, en Colorado. Tú te pones a trabajar, todo nuestro equipo se pone a trabajar, y esto de verdad quiero que lo vean entre todos y todo el público. Teníamos hasta este momento la fotografía asombrosa que iba a cambiar la historia. Ojalá, a mí me encantaría personalmente que hubiese un extraterrestre y todos pudiéramos, el primero Miguel, ¿no?, analizarlo, ver qué es un cuerpo momificado, quemado. Ya nos llamaban muchas cosas la atención. Imagino que un cuerpo fresco recuperado se guarda más en una solución líquida que no desecado sobre un paño, me imagino, ¿no?, que es propio de las momias, ¿no?, que se quede esa sustancia. Ahora nos decían que quizá estaba quemado por el accidente y que tenía varios golpes, decían los especialistas defensores de la hipótesis extraterrestre, que había varios golpes, lo relacionaban con el choque, digamos, de un objeto desconocido en Roswell. Pero vean esto, por favor, vamos a empezar porque es asombroso, con detalles como el cartel. Y resulta que nos damos cuenta, Javi, esta es la foto del cartel de la momia, y vean, por favor, las fotos de los carteles de época en Mesa Verde, Javi. Aquí nos llevamos el primer aldabonazo. Es igual la letra, es igual el estilo. Aquí se ve hasta el marquito colorado que recorre el cartel. Es muy probable que esa letra se hiciera, lo recordaréis seguro y muchos de los espectadores también, con estas reglas que teníamos de niños, sí, con las letras dentro troqueladas. Sí, es muy probable que se hicieran con ese tipo de letra, por eso la separación entre palabras es irregular. Vamos más allá. En las fotografías del ser extraterrestre, entre comillas, aparece incluso el reflejo de un sillón, de una especie de gran sillón de madera. Esto me pone los pelos de punta, un banco. Ven el banco en el extraterrestre, ¿verdad? Contemplen ese sillón, por favor. Porque es el sillón, confirmamos, Javi, que durante muchos años aguanta en Mesa Verde, en ese museo. Desde luego, si esta foto es de 1950, estamos hablando de más de 50 años con ese banco de madera colocado en ese lugar. Hay varios bancos situados en el museo, con lo cual es complicado determinar la posición de la vitrina. Miguel, creo que esto sí que es un análisis forense de imagen, ¿no? Es decir, pocos tendrían la duda de que estamos en el mismo museo. ¿Quieres ver algo más interesante todavía? Imagen del ser que, repito, ha dado la vuelta al mundo, 7.000 personas, y lo digo con respeto para todo el mundo, que no queremos tampoco, simplemente nos dicen que esto es de Roswell, queremos saber la verdad y a esto hemos llegado, nada más, sin ningún tipo de deseo de atacar a nadie, ni mucho menos, que cada uno saque sus conclusiones. Pero en las fotografías del ser se revela también, claro, que hay un suelo, un tipo de suelo. Es difícil cambiar un suelo, digamos. Por favor, comprueben lo que estamos viendo. Una fotografía actual o reciente, de visitantes incluso. Hemos podido hablar con visitantes, Javier ha hablado con personas que acudían al museo, que trabajan en el museo, y vean el suelo que aparece en la fotografía. Queda un dato más que a mí ya lo ha reproducido aquí perfectamente, como siempre, el maestro Juan Villa.
Pero si algo llamaba la atención, nos llamó la atención es que hubiese una balda, ¿no? Como Una reconstruyendo, perdón, una vitrina y una especie de una arista, guía, ¿no? una guía. Una guía, con esos agujeros. Yo creo que esto es la prueba definitiva, compañeros, a ver qué pensáis. Hay una comparativa clarísima, vemos la balda y vemos la que aparece en la fotografía original. Hasta el tipo de agujero, hasta el tipo de elemento o de orificio y la misma separación aparecen en las diferentes fotografías. Vamos a ver si podemos volver a ver la original. Ahí está. las mismas. Yo creo que es terrorífico. Podríamos ahondar, incluso por no cansarles, hasta en el grosor de las baldas de cristal. Más defensores del misterio en el mundo que nosotros, yo creo que pocos, pero queremos y tenemos derecho a saber la verdad. En el Museo de Mesa Verde, las últimas noticias, Javier, es que ellos también andaban un poco consternados, porque había que buscar ahora esa momia, saber la historia de esa momia en concreto. Yo me pongo en contacto con el Museo de Mesa Verde en el momento exacto en el que Bragalia hace mención a ese lugar. Ellos al principio estaban muy extrañados porque yo les preguntara por una momia que llevaba... Bueno, que ellos al principio no me confirman que hubiera estado allí, que para ellos llevaba mucho tiempo sin estar expuesta. Al final me confirman que efectivamente hubo varias momias expuestas en el museo. Una de ellas, la de un niño de pequeñas dimensiones, que estuvo allí, me decían, hasta los años 90 aproximadamente, cuando la ley exige pues, que cuando los pueblos indios exijan que se dé un entierro digno a sus antecesores, pues se haga de esa forma sin pensarlo dos veces. Yo he tirado un poco del hilo, he llegado a la prensa también, porque en el museo lo único que me confirman es que estuvo allí hasta los años 90 aproximadamente, y lo que encontramos es que efectivamente estas momias estuvieron expuestas entre 1937 y 1978, pero que después pasan a formar parte del fondo del museo, se quedan allí, porque no vuelven a ser expuestas, pero ya es a partir del año 2000 aproximadamente cuando se les rinde pues, un homenaje, se entierra, se da digno entierro a estas momias, aparentemente según me confirman en el museo, porque en la prensa no aparece detalle de ese entierro digno. Un poco más allá, ¿qué hemos logrado saber de la biografía de ese niño, ante el cual algunos se han disculpado incluso, diciendo que era un extraterrestre? Ya nos desviamos de En busca del extraterrestre perdido en Roswell a En busca, por desgracia o no, del niño perdido. Mesa Verde, un tipo de momias, ahora nos contará Miguel qué sabe de este lugar, pero lo que sí sabemos es que hubo unos movimientos bien curiosos, ¿no?, de cara afuera, con ancestralidad, con respeto a los muertos, con reivindicaciones de los pueblos nativos. Sí, porque hubo una época en la que al parecer se sacaron muchas momias de algunas de las cuevas donde eran encontradas. Al parecer este niño fue encontrado con otras 17 momias en una cueva. Una de esas momias además fue bastante famosa, se llamaba Esther, estaba en una posición muy dramática, con una cara también muy dramática. Salió en muchas publicaciones porque verdaderamente llamaba mucho la atención. Esther y Jasper, que era otra de las momias también que fueron encontradas juntas y que al parecer fueron expuestas. Expuestas no solamente en el museo, sino que se las expuso malamente en algunas tiendas, incluso peluquerías, delante de la ventana para ser mostradas. Claro, ante esas muestras tan terribles, los indios, que en un principio pues tienen bastante miedo y bastante respeto a la muerte, iban a verlas al museo llamándole la casa del infierno o el museo del infierno, porque tienen mucho miedo a lo que es la muerte y a lo que esto provoca. Y se asustaban tanto de ver estas figuras, además tan dramáticas, que lo que hicieron fue pedir que las retiraran, que no estuvieran visibles para que la gente pues pudiera observarlas, y que en un principio se las tenían que devolver para darles un entierro digno, porque eran sus ancestros y como tal está pasando en numerosos sitios, ¿eh? En Chile, en Perú también hay muchos lugares en los que se están pidiendo esas momias para ser enterradas con los rituales propios de las diversas etnias. Parece ser que en este caso esas momias fueron retiradas de las vitrinas del museo, pero sí que hay publicaciones del Museo de Mesa Verde que nos hacen llegar a dar incluso un nombre a este supuesto niño. Hemos accedido a unos documentos que además se publican, están en internet, se pueden consultar, documentos del museo en el que se hace referencia a un niño pequeño de tal vez 2 o 3 años que incluso en un primer momento toman como un adulto mal formado, le llaman cretino,
en un primer momento, hasta que analizan las radiografías de los dientes, de los molares, y se dan cuenta que es un niño de 2 o 3 años, por esas radiografías molares. Dicen que la piel ha perdido todo su color anterior y es una sombra gris mate, que tiene una pequeña camisa de algodón, todavía cuelga alrededor de sus hombros, como vemos. Bueno, como lo estamos viendo que en la fotografía ahora. Esta. Hay varias piezas de algodón en la que fue envuelto el cuerpo, que están bien conservadas también, y que esta momia no es muy popular entre los visitantes porque es tomada como algo raro. Un detalle, dicen también que le falta la pierna derecha, con lo cual estamos viendo que aquí le falta también, está tapada por el cartel, pero le falta la pierna derecha. A este niño, durante muchos años, dice el Museo de Mesa Verde, lo ha llamado Tony. Tony, aunque no se sabe su sexo. Incluso algunos llegaban a llamarle Antonieta. Como no sabían si era un niño o una niña, tenían esos dos nombres. Esos son los datos que habían mostrado. Datos que nos llegan hasta la propia filiación de esta momia. De memorias de excavaciones del museo. Es exactamente, decir, pero vamos, fíjate. De excavaciones del museo. Por si eso no fuera suficiente, si vemos en esa misma vitrina una sombra, que parece que están describiendo al niño, es que describen también la parte de atrás. Esa parte de atrás, que decíamos que parece algo negruzco que está ahí, lo llamaban el Viejo. Era un señor decapitado, se cree que durante un ritual, por lo cual es que todo el contexto de esta publicación nos estaría mostrando a lo que es esa momia de un niño y la cabeza de Tony, un chamán o de al que llaman el Viejo. Tony y el Viejo. ¿Dónde está Tony? ¿Qué podemos saber más que puede interesar a nuestro público de este mundo de Mesa Verde? ¿De quiénes estamos hablando? ¿Qué cultura es esta, Miguel? ¿Qué prácticas tenían? Bueno, en Mesa Verde el yacimiento fundamental es un yacimiento de la cultura Anasazi. Los Anasazi son un grupo que florece o tiene su apogeo en torno al siglo XII y es un grupo que tiene un gran interés porque de él derivan varios de los pueblos de las praderas y probablemente también grupos de indígenas mesoamericanos como los mexicas, por ejemplo. Parece que proceden de ahí. Y es probable que con el cambio climático que se produce en torno al siglo XII, como sabes, comienza a partir del XII, el enfriamiento y la desertización de la zona, pues entonces se ven obligados a migrar esos grupos y salen a otros sitios. Curiosamente, entre los Anasazi, el elemento más importante cultural que se ha estudiado es la práctica del canibalismo. ¿Eran caníbales? Sí, pero también lo eran los mexicas, los aztecas, también lo eran otros grupos americanos derivados de esto. ¿Y había mucho rito en torno a la muerte, Miguel, en este tipo de culturas? Por lo que se ha observado, entre los Anasazi el ritual no es tal. Aparecen como restos de cocina los muertos, o sea, aparecen restos canibalizados en ollas, en fragmentos de hueso, etcétera, pero no parecen formar parte de un ritual, no, sino que es un consumo habitual. Parece que el museo va a hacer un comunicado oficial, a ellos les ha venido todo esto, pero lo que queríamos es saber quién era este niño y lo hemos conseguido. Es decir, este niño tenía un nombre, Tony. Era de la zona de Mesa Verde, Anasazi, nos lo ha contado Miguel Botella, y nos quedamos, ¿verdad, Javier, con esa sensación agridulce, ¿no? Todo está cambiando, pero no podemos más que ir a favor de obra y contar lo que nosotros hemos podido saber hasta este momento. Gracias a los que están aquí y a todo el equipo. Un placer como siempre, Miguel. Hasta la próxima. Adiós. Gracias, compañeros. Gracias a todos. Un placer. Veo por ahí a Santiago. Sí, parece que hay alguna comunicación de última hora, Santiago. En el momento de la grabación de este programa, precisamente es una comunicación, Javier, que acabamos... Iker, sí, estábamos esperando hacía muchas horas, ¿verdad, Javier? Hay una información que acaba justo de llegar en este momento. Procede de la asociación del Museo de Mesa Verde, justo el escenario del que hemos estado hablando toda la tarde, y nos dice lo siguiente, que confirman que efectivamente un niño con estas características de la fotografía que se ha visto estos días en internet estuvo expuesto en el Museo Arqueológico Chapin Mesa, es decir, de la zona de Mesa Verde. Y dicen también que se retiró de la exposición pública hace algunos años, digamos que debido a... dice literalmente al respeto a sus familias, a sus antepasados y a sus descendientes. Todo esto de acuerdo con la Ley de Protección y Repatriación de Tumbas de los Nativos Americanos que está en vigor en estos momentos en Estados Unidos. Es la confirmación que faltaba.
Nos faltaría quizá algún detalle más que seguro que en los próximos días recibiremos, pero es el colofón a este asunto. ¿Qué sensación, compañeros? Porque las sospechas iniciadas por el equipo de investigadores, hay que dejarlo claro, de José Antonio Caravaca, continuadas por toda la labor del equipo de Cuarto Milenio, refrendadas por la experiencia de Miguel Botella en el análisis directo de qué podía ser esto, resulta que nos llevan, Carmen, a Tony, a esta historia. Estuvo en el museo, de verdad que es apasionante, seguiremos la noticia. Nuestra idea, compañeros, era acabar dando el dato, la radiografía de un ser que se ha presentado como extraterrestre. No con pena, porque yo creo que la investigación y lo que significa la investigación es casi igual de apasionante. Ha cambiado el mundo y nosotros tenemos que intentar llegar al final de los temas que tienen que ver con nuestros queridos misterios. Quién sabe si en algún otro lugar del mundo, en una vitrina de verdad, en alguna dependencia secreta, Javier, está un ser que de verdad pertenecía al asunto de Roswell. No lo sabremos, pero esto desde luego no era. Gracias a todos, compañeros. Gracias por facilitar esta investigación, de la cual yo he sido de verdad mero observador. Mérito del equipo que ha estado entregado al máximo y sorprendiéndome a mí mismo observando esas analogías increíbles. Esta noche, por cierto, hay más momias. Sí, y más terribles. De otro tipo. Esas no las estudia Miguel Botella, por fortuna para él, Más porque son otra recientes. cosa que también viene esta noche.